Buenos días. Iniciamos la Comisión de Economía, la sesión número 8 del día 17 de enero de 2013. Bienvenida de nuevo, señora directora general, y gracias por su presencia en esta comisión. Ruego al señor secretario de la comisión que dé lectura al orden del día. Muchas gracias, señora presidenta. Primer punto, lectura y evaluación si procede del acta de la sesión anterior. Segundo punto, pregunta con solicitud de respuesta ante comisión. La primera pregunta es: ¿cuáles son las previsiones que contempla la Junta de Extremadura para el comportamiento del PIB regional en 2013 y sobre qué criterio sustenta esas previsiones? Formulada por don Miguel José Bernal Carrión. Estas preguntas hay una observación que vienen derivadas de la comisión a esta comisión por una decisión de la mesa de la Cámara de acuerdo con los presidentes de las comisiones. La segunda pregunta es: ¿qué impacto generarán sobre los principales ratios macroeconómicos regionales la anulación de los llamados impuestos bancarios y eléctricos por parte del Gobierno de España? Formulada por don Miguel José Bernal Carrión. Nada más, señora presidenta. Bien, pues el segundo punto del orden del día es las preguntas con solicitud de respuesta ante comisión, teniendo como la primera pregunta... ¿Quedan aprobadas las actas por unanimidad? Bien. Si no hay ninguna objeción, entonces damos paso. Seguimos con la segunda pregunta del orden del día, que son las dos preguntas orales. Con respecto a la primera, la formulada por don Miguel José Bernal Carrión, que tiene la palabra durante 3 minutos. Pues voy a consumir menos, señora presidenta, y si me permite la presidencia, como las dos preguntas van referenciadas a un mismo tema, que es el Producto Interior Bruto, y como pienso que será la misma directora general quien intervendrá en las dos preguntas, pues si se me permite refundiría la presentación de ambas preguntas, dando por formulada ya tanto la primera como la segunda, pero simplemente decir, señora presidenta, que desde mi grupo parlamentario tenemos interés en conocer y debatir las previsiones que hace la Junta de Extremadura sobre el principal ratio, o al menos el más visible, el más simple probablemente, pero también el más visible, que viene a definir o que viene a medir los niveles de producción y de generación de riqueza en nuestra comunidad autónoma. Generación de riqueza que nos interesa como grupo parlamentario porque de esa generación de riqueza se deriva, en definitiva, una serie de consecuencias de carácter económico y de carácter social para nuestra comunidad. Es conocido ya esa relación directamente proporcional de crecimiento de riqueza con crecimiento de empleo o de decrecimiento de Producto Interior Bruto con destrucción de empleo. Por tanto, tenemos un alto interés en conocer qué previsiones maneja la Junta de Extremadura y, sobre todo, pues con qué tipo de políticas pretende solucionar o mejorar las situaciones que se nos vienen dando en los 2 últimos años en nuestra comunidad autónoma. Pues nada más, señora presidenta. Gracias, don Miguel. Para la contestación a su pregunta tiene la palabra la señora directora general de Política Económica, doña Raquel González, por tiempo máximo de 10 minutos. Muchas gracias, señoras y señores. Señor Bernal. Bueno, supongo que el tiempo máximo de 10 minutos puede ser para la primera pregunta. ¿De acuerdo? Vale. Bueno. En cuanto a la primera pregunta, las previsiones que contempla la Junta de Extremadura para el comportamiento del PIB regional en 2013, pues se sustenta sobre una serie de consideraciones y de acontecimientos en el entorno económico internacional, nacional y extremeño, que antes considero que debo precisar. El entorno económico internacional y nacional sigue sometido a una fortísima incertidumbre y volatilidad, y aunque persisten importantes focos de riesgo, se han producido algunos acontecimientos, algunos movimientos, y que son señales muy positivas. Los diversos acontecimientos están repercutiendo con distinta intensidad y sentido en los mercados financieros y en la economía real. Entre los principales riesgos a la baja, el principal, yo creo, es el elevadísimo desempleo, el descenso del gasto de las familias por la subida de impuestos, el paro por la moderación del ritmo de crecimiento de los salarios y la dificultad de acceso al crédito. El resto de componentes de la demanda interna, consumo, inversión pública y la inversión privada continuará debilitada y seguirá dificultando el crecimiento. Los principales organismos económicos internacionales
consideran que la debilidad económica se mantendrá durante una buena parte del año. Sin embargo, todas las previsiones actuales para la economía española para 2013, que rondan entre el menos 0,5 del Gobierno y entre el menos 1,3 y el menos 1,6 de los principales organismos, podrían verse alteradas, y esta es una apreciación mía que ahora voy a ir justificando, podrían verse alteradas, y creo que en el sentido de suavizarse la caída, por una serie de acontecimientos y comportamientos a nivel internacional y nacional que expongo a continuación. Entre esas señales positivas a nivel internacional podemos destacar la aprobación de la creación del Supervisor Único Bancario como un primer paso hacia la Unión Bancaria Europea. El acuerdo para evitar el precipicio fiscal en Estados Unidos parece que reduce, o al menos aplaza o posterga, las perspectivas sobre el riesgo de otra recesión en los próximos meses, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo, dado que es el principal consumidor a nivel internacional. El mantenimiento de los tipos de interés en mínimos históricos en las principales economías. Los últimos datos conocidos son los correspondientes al tercer trimestre de todas las principales economías a nivel internacional. Bueno, pues los datos del tercer trimestre de Estados Unidos se han revisado al alza. Se ha atenuado el deterioro de la zona euro, las nuevas medidas de estímulo adoptadas por las autoridades japonesas y la posible reactivación de la economía china en 2013, tras la moderación de su robusto ritmo de crecimiento. Esta posible reactivación de la economía china en 2013 se debería a la orientación de la política monetaria más expansiva al alcanzarse el objetivo de inflación. En el caso específico español, ¿cuáles son esas tendencias que creo que las previsiones que vengan posteriormente a partir de finales de febrero podrían verse suavizarse? Son las siguientes. Los inversores extranjeros vuelven a comprar deuda pública. La confianza en los mercados financieros está creciendo notablemente y esto se refleja en la caída de los costes de financiación. No hay más que ver el éxito de las últimas subastas de este año, la última hace 2 días, que han permitido colocar más deuda de la prevista. Además, la última emisión se cerró ofreciendo una rentabilidad de letras a 12 y 18 meses al nivel previo al primer recorte de Zapatero, es decir, ha sido el nivel más bajo en casi 3 años. La prima de riesgo ha bajado de los espectaculares niveles de verano a situarse en el entorno de los 300 puntos básicos, 350 puntos básicos. Se aleja así la sombra del rescate, el avance en la consolidación fiscal que contribuye a disipar el fantasma de la intervención. El objetivo de los ingresos del Gobierno para 2012 se cumple al incrementarse en un 4,3% y contamos ya con un colchón acumulado por el Tesoro que permitirá administrar con mayor holgura las potenciales estrecheces que pudieran acecharnos en los próximos meses. Otro dato muy positivo está siendo el descenso muy importante del déficit por cuenta corriente. Cuando un país tiene déficit por cuenta corriente significa que tiene necesidad de financiación exterior. Bueno, pues el déficit por cuenta corriente se viene corrigiendo debido a la reducción del tradicional persistente déficit comercial español por la reducción del déficit de transferencias corrientes junto con el superávit de servicios, fundamentalmente debido al fortísimo empuje del turismo. El sector bancario se va encauzando tras 4 años de reformas financieras. El proceso de concentración, el ajuste de capacidad, el enorme esfuerzo de saneamiento terminarán por poner las entidades en disposición de canalizar el crédito a la economía, una de las claves para la salida de la crisis. Las familias y las empresas han reducido su endeudamiento. Era otra de las claves del excesivo endeudamiento de la economía española. No solamente era el endeudamiento público, sino también el de las familias y el de las empresas. Los hogares deben a la banca un 4,11% menos que en 2011 y es el nivel más bajo desde la crisis. La mayor competitividad de la economía española. La mayor competitividad y mayor productividad de la economía española es un hecho, están los datos ahí, se ha debido a la contención de los costes salariales que están permitiendo impulsar las exportaciones y atraer inversiones extranjeras industriales. Grandes empresas españolas vienen ganando importantes concursos internacionales, fundamentalmente en infraestructuras, en renovables, ingeniería y construcción, y son líderes globales en sus sectores. Además, el último dato conocido es que la economía podría haber caído algo menos de lo previsto por el cuadro macroeconómico. Por último, por todas estas razones, por las reformas pendientes, no ya en el sentido de consolidación fiscal que puedan suponer más subidas de impuestos, sino en el sentido de reformas en los mercados de bienes y servicios, especialmente consecución del mercado único y facilidad para hacer negocios,
A lo que yo añadiría lo siguiente: si la Unión Europea nos relaja el objetivo de déficit público tras la publicación de las previsiones macroeconómicas de los países europeos por parte de la Comisión Europea, que tendrá lugar esa publicación el 22 de febrero, repito, tras esa publicación de las previsiones económicas el 22 de febrero, es posible que la Unión Europea nos relaje el objetivo de déficit público y, como dije al principio, las previsiones de la economía española a partir de entonces pudieran suavizar la caída prevista. Dicho esto, vamos a entrar en la economía extremeña. Dije en mi anterior comparecencia que la actual crisis se estaba dejando sentir con especial intensidad en la economía extremeña, como sucede con todas las crisis, y así lo refleja la tasa de variación media anual del PIB en el periodo 2008-2011, que ha sido una tasa de caída superior a la media nacional. Pues bien, hemos conocido hace pocos días, exactamente el 29 de diciembre, la nueva estimación del dato relativo a 2011, que revisó a la baja el crecimiento del PIB extremeño del menos 0,3 al menos 0,9, siendo el más bajo de todas las comunidades autónomas. Con esto quiero decir que todas las previsiones hasta ahora publicadas por los principales organismos que hacen estimaciones de la economía regional pueden verse también alteradas. Las previsiones de los únicos organismos de todos de sobra conocidos que hacen estimaciones de la economía regional, pues reflejan que en los dos últimos años las previsiones de 2011 y de 2012 se han desviado, después con el dato real, siendo la diferencia superior a 1,5 punto y a 2,5 puntos para el caso de 2011 y 2012. ¿Con esto qué quiero decir? Pues con esto quiero decir lo que empecé diciendo. El escenario es extremadamente complejo, sujeto a una gran volatilidad, nada más que hay que ver los gráficos de bolsas, de prima de riesgo, de rentabilidades, de letras, de bonos, etcétera, están sujetos a unos picos extraordinarios. Cuando se hacen estimaciones se considera un escenario, unas hipótesis. Si después esas hipótesis algunas se dan al traste o no se cumplen, las previsiones lógicamente saldrían otras. Hay, por tanto, muchos riesgos, no todos se materializan con la intensidad esperada y las previsiones, por tanto, se realizan considerando esas hipótesis, esos supuestos, ese escenario central y después, pues, continuamente hay que estar revisándolas y por eso las previsiones, pues cada 3 meses, cada 6 meses, pues nos sirven unas distintas. Dicho todo esto, el escenario macroeconómico que preveemos para 2013 es el de la prolongación de la disminución de la actividad observada desde 2009, derivada fundamentalmente de la debilidad de la demanda en España, que es nuestro principal cliente fuera de la región, de la debilidad de la zona euro, donde se encuentran nuestros principales clientes extranjeros, de la debilidad de la demanda en Extremadura, seguramente mayor que a nivel nacional, por nuestra mayor tasa de paro, por la caída de la renta de las familias por el alto desempleo, por la moderación en el ritmo de crecimiento de los salarios, la subida de impuestos y el difícil acceso al crédito. En cuanto a la contribución del sector exterior, seguirá siendo positiva por el avance de las exportaciones. No solamente aumenta el valor exportado, sino lo que es más importante, se están diversificando los mercados hacia mercados más dinámicos. Esto quiere decir que se está reduciendo nuestra elevadísima dependencia en unos pocos países de la Unión Europea que precisamente son los que tienen un crecimiento más ralentizado o cuando no en recesión. También está aumentando el número de empresas exportadoras y, lo que es también muy importante, está aumentando el número de empresas exportadoras que exportan regularmente. Sin embargo, su reducido peso en la economía regional, como es de sobra conocido, pues no logren compensar la contracción de la demanda interna. Tras unos años, el periodo de crisis, con un comportamiento peor que el conjunto nacional, esperamos que en 2013 siga siendo negativo, pero más acorde con el nacional y menos negativo que en 2012, porque los ajustes fiscales en este año van a ser menos drásticos por nuestro menor exceso inmobiliario y nuestro menor endeudamiento privado, y el crecimiento del emprendimiento, que también se observa, aunque la escasa diversificación de nuestro tejido productivo dificulta la reasignación de puestos de trabajo entre sectores. Estimamos que el decrecimiento se situaría en el entorno del menos 1,5%. No sé cómo voy de tiempo, si me da tiempo a explicar en qué basamos estas estimaciones. Puede ir terminando con esa. De acuerdo. Sobre todo lo expuesto, como me pedía, pues que utilizara y que explicara sobre qué nos basamos para realizar esta estimación, es de todo lo dicho. ¿Qué hemos hecho en el Instituto de Estadística? Tenemos un modelo de contabilidad regional trimestral. Solamente lo tienen y solamente lo realizan otras 7 comunidades autónomas
Este es un modelo que parte de la serie de contabilidad regional de España anual del INE. Pasamos los indicadores de alta frecuencia por los programas tramo y SITS para obtener los componentes de la serie. Desagregamos temporalmente mediante una serie de métodos que son de programas de optimización cuadrático lineal y hacemos comprobaciones rutinarias del tipo que la suma de datos brutos y desestacionalizados sean iguales y que los crecimientos anuales obtenidos sean iguales a los del INE. Una precisión. Esta es un modelo que es para estimar la contabilidad regional trimestral, del trimestre del que los que tenemos indicadores, del trimestre recientemente anterior. Por tanto, no es un modelo de estimación. Lo que hemos hecho ha sido pues una prolongación de la serie a un año y, por tanto, es un modelo modesto, podríamos llamarle, de estimación, porque no tenemos otra herramienta, pero yo creo que, bueno, que puede ser, con todas las cautelas, bueno, pues un ejercicio que hemos hecho que creo que puede ser interesante. Y muchas gracias. Gracias por su exposición. En el turno de réplica tiene la palabra don Miguel Bernal. Gracias, presidenta, y gracias, doña Raquel. Veo, doña Raquel, que desde su consejería lo fían todo a lo que hagan otros. Soy plenamente consciente de que las competencias en la definición de las políticas económicas de la Junta de Extremadura no están residenciadas en su consejería, pero cuando le he oído atentamente definir qué va a influir en el PIB regional en el año 2013, ha hablado usted del mundo, ha hablado usted de Estados Unidos, ha hablado de Europa, ha hablado de China, ha hablado de España, pero no ha hecho ninguna referencia a las políticas económicas propias de Extremadura que condicionarán, sin duda, el Producto Interior Bruto regional. Porque, mire, doña Raquel, usted sabe, y yo lo sé también, que Extremadura, el PIB extremeño tiene un hecho diferencial con respecto al comportamiento del PIB nacional. Así lo ha demostrado en el pasado, y podemos dar los datos que queramos. Mire, yo le voy a dar uno. Entre 2000, desde que empezó el siglo, entre el año 2000 y el año 2010, el Producto Interior Bruto extremeño creció por encima del Producto Interior Bruto nacional. En plena crisis, años 2008, 2009, 2010, también creció en términos absolutos el PIB extremeño con respecto al PIB nacional. Creció, hablo de crecer, no de decrecer. En el año 2011, primer semestre, el Producto Interior Bruto regional creció. En el segundo semestre se estrelló el Producto Interior Bruto desde que el Gobierno del Partido Popular tomó la responsabilidad de gobernar esta región, cerrando el año con esa caída del 0,3% que hoy nos anuncia usted que va a ser, desde luego, bastante mayor. Imputable al segundo semestre del año. No nos olvidemos que cuando ustedes hablan de el año 2011 suelen englobar el año 2011 como un año de gobierno socialista. No. El primer semestre fue de gobierno socialista con crecimiento positivo del Producto Interior Bruto y el segundo mes del año 2000, el segundo semestre del año 2011 fue gobierno popular con caída importante de la producción regional y con caída de nuestro Producto Interior Bruto. Y llegamos al año 2012, donde todas las previsiones nos están indicando que la caída se va a acercar bastante a los 2 puntos, en torno a 1,9 puntos de caída de nuestro Producto Interior Bruto, también de las peores de España, también de las comunidades peores de España. Por cierto, en ese segundo semestre del año 2011, la peor comunidad de todas las comunidades españolas en el comportamiento del Producto Interior Bruto fue Extremadura. Hay un hecho diferencial, sin duda, un comportamiento diferente de lo que pasa en España a lo que pasa en Extremadura. Cuando en España ha ido bien la economía, en Extremadura ha ido mejor. Cuando en España iba mal la economía, en Extremadura iba un poquito menos mal, hasta que tomaron ustedes las responsabilidades de gobernar esta región, donde cuando algo va mal en España, en Extremadura va bastante peor. ¿Por qué ese comportamiento
peor en Extremadura, porque nuestro sistema productivo es peor. No, mire usted, es exactamente el mismo sistema productivo que teníamos cuando en Extremadura se iba mejor que en el resto de España, porque tenemos un sector público sobredimensionado, que es lo que repite, machacona insistentemente la Junta de Extremadura. Pues mire usted, depende. Se podía pagar el sector público que estaba tirando y estaba dinamizando la economía regional y el Producto Interior Bruto por encima de la media regional. Yo afirmo que sí, que se podía pagar, porque hasta que ustedes llegaron, la deuda media de la comunidad extremeña estaba por debajo de la media de todas las comunidades españolas, Si quiere, repasamos datos concretos año por año. ¿El déficit público sería el culpable del déficit público? No, mire usted, tampoco. Es decir, el último año de responsabilidad del gobierno socialista, el déficit público estaba en el 2,23% de déficit público. Estoy hablando del cierre del año 2010, 2,23%, la segunda comunidad con menos déficit público de toda España, después de la Comunidad de Madrid. Cuando llegaron ustedes, es verdad que en el año 2011 dicen una de las peores comunidades en déficit público. Sí, por su culpa, por culpa del gobierno del Partido Popular, que consiguió elevar el déficit público que se encontró en el mes de junio al mes de diciembre de una manera absolutamente galopante. La culpa era del endeudamiento no público, el privado. Es que teníamos una Extremadura privada. No, lo ha dicho usted y lo comparto plenamente. Los niveles de endeudamiento en términos de PIB de la economía privada extremeña está en torno a 40 puntos por debajo de lo que está y de lo que ha venido estando la media nacional. Por tanto, ¿qué ha sucedido? Ha sucedido simple y llanamente, señora González, que la política extremeña, desde que ustedes llegaron, ha cambiado. ¿Hay un escenario exterior adverso? Sin duda, nosotros también lo teníamos. ¿Hay un escenario nacional adverso? Sin duda, nosotros también lo teníamos. Pero con políticas diferentes conseguimos que el escenario extremeño fuera menos malo que el que era a nivel internacional y el que era a nivel nacional. Cuando ustedes llegaron, aplicaron una serie de políticas que son las que han tirado hacia abajo de la economía regional. ¿Qué va a suceder? No sé cuánto tiempo llevo, señora presidenta. Tiene un par de minutillos. Un par de minutitos más, ¿no? Bueno, ¿qué ha sucedido, en definitiva, en el año 2012? El comportamiento sectorial de nuestro PIB. Pues mire, la agricultura, por el poco peso, y además porque no ha tenido unas grandes oscilaciones, en el año 2012 va a tener una contribución neutra sobre nuestro Producto Interior Bruto. La industria, la energía, la construcción van a deflactar nuestro Producto Interior Bruto general en torno a un punto, 0,9, un punto, por cuestiones que probablemente se escapen en bastante cuantía a las políticas regionales, pero sí que tienen una buena parte de culpa en las políticas nacionales que el gobierno del señor Rajoy, por ejemplo, en el sector de la industria, por ejemplo, en el sector de la energía, ha puesto en marcha. Pero la clave fundamental de la caída de nuestra producción en el año pasado y en el año que viene está en el sector servicio, y ahí sí tienen ustedes toda la responsabilidad, señora González. Digo, ustedes como gobierno, vuelvo otra vez a insistir, soy plenamente consciente que usted no es la responsable de implementar las políticas económicas, pero sí es responsable de avisar a sus compañeros de gobierno de las consecuencias que tienen estas políticas económicas sobre la macroeconomía regional. La clave, como le digo, está en el sector servicios, que va a tener una caída de producción en el año pasado, en el año 2012, en torno a 2 puntos, y que va a arrastrar el Producto Interior Bruto regional en un punto de caída. Es un sector que usted sabe y todos sabemos que es tremendamente sensible al consumo y tremendamente sensible al gasto público. Y el consumo está muy condicionado por un mercado de trabajo, el consumo familiar fundamentalmente muy condicionado por un mercado de trabajo que tiene en estos momentos gravísimos problemas. Es decir, una altísima temporalidad que lo ha incrementado la reforma laboral del señor Rajoy, con una caída de salarios en torno al 4% el año pasado, en términos reales, aquí en Extremadura, que lo ha incrementado la reforma laboral del señor Rajoy, y con una destrucción de empleo pues que alcanza, en términos, o al menos lo que conocemos hasta ahora, de en torno a unas 170.000 personas desempleadas en Extremadura, y un consumo empresarial, también privado, condicionado por el estrangulamiento del crédito, por la destrucción de actividad, por los recortes y por la falta de estímulo que el gobierno del señor Monago se ha negado a poner en marcha en Extremadura. Por eso ha caído el PIB en el año 2012, y por eso voy a ir terminando. Nuestras previsiones para el año 2013 son bastante negativas, aunque tengo que reconocerle algo que creo que le honra,
y reconoce usted una caída, unas previsiones de caída del PIB regional en torno a 1,5 puntos para el año que viene. Esas son, pues digamos, vienen en consonancia con algunas previsiones que algunas entidades vienen realizando. Creo que olvidan algo importante en esas previsiones, y creo que ustedes, al hacer esa previsión del 1,5% de caída, olvidan algo importante, y es que creen que el ajuste fiscal ha finalizado, ha terminado en el año 2012. Y saben ustedes perfectamente que ese ajuste fiscal, debido a determinados movimientos que se han producido aquí en Extremadura, el cierre del presupuesto, el cierre de la contabilidad en octubre de este año, el impago a proveedores, una serie de cuestiones, hacen que el ajuste fiscal se vaya a trasladar también al año 2013, y por tanto nosotros estamos manejando unas previsiones de caída del Producto Interior Bruto regional en torno al 1,8% por encima de esa previsión del 1,5% que ustedes están valorando, en todo caso, en cifras similares, quizá un pelín, una décima inferior a lo que vaya a ser este año. Hay que cambiar la política, señora González. Usted no es la que tiene que cambiarla, pero usted tiene la gran responsabilidad de decirle al Gobierno de la Junta de Extremadura que con estas políticas no se consigue levantar la economía y el empleo regional. No es un problema de política fiscal, no es un problema de déficit, no es un problema de deuda. Es simple y llanamente un problema de una política de derechas que está aplicando el Gobierno del señor Monago. Nada más y muchas gracias, señora presidenta. Bien, en el turno de dúplica y para el cierre del debate relativo a la primera pregunta, tiene la palabra la señora doña Raquel González, por tiempo de 5 minutos. Vale, muchas gracias. Bueno, ha dicho muchas cosas, me he quedado con lo último. Estaba aplicando política de derechas. Siempre había pensado que lo de subir impuesto era de izquierdas, pero bueno, en muchos casos sí. Sí. Bueno, empezando por los primeros datos que empezó comentando, decía que en la etapa de crecimiento Extremadura habíamos crecido más. Después ha dicho que en el periodo 2008-2010 habíamos decrecido menos. 2009, 2010 y 2011, la media 2008-2011 es que hemos decrecido más que la media nacional. Su comportamiento extremeño ha sido peor en la época de crisis que la media nacional. Ha sido peor, sí. Ya le he dicho que el 29 de diciembre, hace pocos días, el INE revisó la tasa de variación de caída de 2011 del menos 0,3 al menos 0,9, y toda la revisión de todos los trimestres es que hubo caída en todos los trimestres. Cuando se venía diciendo que el primer trimestre hubo subida, no ha sido así. En segundo lugar, hombre, siempre cuando una economía se compara con un conjunto de economías, el comportamiento es diferente. En el sentido, siempre es el mismo. Si comparamos el comportamiento de la economía española con la media de la Unión Europea, pues en las etapas de crecimiento España suele crecer más que la media de la Unión Europea, porque la Unión Europea es una media de varios países, con lo cual las subidas de unos se amortiguan con las caídas de otros. Entonces la economía española siempre crece y en las épocas de crecimiento convergemos. Y en las etapas de crisis, pues la economía española se comporta, así lo dice por lo menos los últimos 40 o 50 años. La economía española, pues las crisis son más profundas que la media de la Unión Europea. Y en el caso de la economía extremeña, pues siempre ha sido así también. O sea, en las etapas de crecimiento, como tenemos una economía pequeñita, pues claro, es más fácil duplicar 2 que duplicar 80. Lógicamente, las tasas de crecimiento son mayores cuando se parten de niveles más bajos. En las etapas de crecimiento crecemos ligeramente por encima, que no ha sido tan elevado como podría haber sido partiendo de unos niveles tan bajos. Entonces, en las etapas de crecimiento hemos crecido más, en las etapas de crisis la crisis ha sido más profunda. Me dice usted que no tiene que ver la estructura productiva, que ese excesivo peso del sector servicios. Hombre, aquí tenemos que distinguir el sector servicios, tiene el sector servicios privados, servicios de mercado, y el sector público. Bien, que eso no tiene nada que ver, o sea, que la estructura productiva no ha influido en la crisis y que siempre estamos con ese discurso y tal y tal. Pero vamos a ver, pues es que está demostrado, las economías, cuanto más diversificadas estén su estructura productiva, es como cuando hablamos de exportar o de tener clientes. Una empresa que tiene solamente un cliente, pues si a ese cliente le va mal, pues a mí también me va mal.
Entonces, por eso decimos, cuanto más clientes tengamos, mejor, porque si a uno le va mal, pues yo puedo suplir la caída de ventas de este cliente pues con la subida de demanda por parte de otros. Por eso se apuesta por la internacionalización como una forma de diversificar riesgo y tener clientes cuanto más repartido entre más países, mejor. ¿De acuerdo? Pues eso pasa también, si eso es real así, ¿cómo no va a ser con la estructura productiva? Las economías que están más diversificadas pues afrontan mejor los retos de una crisis. ¿Por qué? Porque no todos los sectores sufren con la misma intensidad los efectos de una crisis, de tal manera que si un sector pues está sufriendo con especial intensidad esa crisis, bueno, pues puede haber un reajuste, una reasignación de puestos de trabajo, etcétera, etcétera, de los sectores que la están sufriendo hacia otros que se están moviendo, que están siendo más dinámicos. Por tanto, en la economía española pues hay regiones que están mucho más diversificadas, que tiene un sector servicio mucho más diversificado porque tiene un sector servicios privado más diversificado con empresas del sector pues de servicios a empresas, de telecomunicaciones, de transporte, etcétera, etcétera, que está muchísimo más diversificado, que no es en nuestro caso, que tiene el sector con una estructura de industrias manufactureras pues mucho más potente, cosa de la cual, bueno, pues la economía extremeña, lamentablemente el sector manufacturero tiene una escasísima relevancia, porque cuando se habla de nuestro sector industrial, que tiene un peso que sea en la economía regional, es que la mayor parte es la central nuclear de Almaraz, y por eso salen esos picos en el IPI. Es decir, si la central nuclear de Almaraz se para unos días, pues nuestro IPI baja, y si le está funcionando, pues el IPI sube. Pero es que eso llevamos así ¿cuántas décadas? Entonces, es un sector industrial que está escasísimamente diversificado y toda la economía, con lo cual es un lastre que estamos arrastrando y que así es muy, muy difícil remontar una situación de grave crisis como la que estamos padeciendo. Muchísimo más difícil. Y es muchísimo más difícil reasignar, por tanto, el empleo. Pues claro que sí, Por tanto, eso de que siempre estamos con lo mismo, de que si nuestra estructura productiva no lo es, que el sector público debe estar apostando y que es culpa de las políticas desde que ha llegado el gobierno del PP, pues perdone, la política de ajustes para cumplir con el objetivo del déficit y la consolidación fiscal viene como consecuencia, considero fundamental, como consecuencia de la reforma de la Constitución que tuvo lugar cuando estaba el PSOE gobernando en los últimos momentos de Zapatero, y como consecuencia de eso hemos tenido que hacer el ajuste fiscal sí o sí. Y si hubiera continuado el PSOE, se hubiera tenido que hacer también. ¿Y qué era lo que se venía vendiendo como positivo de si se hacía el ajuste fiscal y cumplíamos el objetivo del déficit? Que era la única manera de lanzar mensajes positivos a los mercados financieros de que la economía española era una economía seria, que iba a hacer los deberes y que, por tanto, eso se va a traducir en una menor prima de riesgo y que, por tanto, el coste de financiarnos, porque al final, en la economía española, cuando una economía tiene déficit, es que tiene que pedir prestado. Y si tiene que pedir prestado, te puedes encontrar con que, mira, yo de ti no me fío, por tanto, no te presto. Y si te presto, me tienes que ofrecer unos tipos de interés altísimos, porque yo tengo que compensar el alto riesgo con una rentabilidad elevada. Entonces, el discurso, pues ha sido ese. Si nosotros avanzamos en la consolidación fiscal, porque además nos obliga Europa, si avanzamos en la consolidación fiscal, estamos lanzando un mensaje positivo a los mercados que puede traducirse en una reducción del coste de la financiación, como estamos observando y acabo de decir en las últimas emisiones de deuda del Tesoro, en lo transcurrido de este año, en lo poco transcurrido, hasta siendo, podemos hablar de éxito, hombre, todavía está siendo cara la financiación en comparación con otros países, pero bueno, que estamos colocando más deuda, está habiendo más demanda de la que estábamos pretendiendo colocar, con lo cual parece que sí se está recobrando la confianza en la economía española. Esperemos que se asiente y que esto continúe. Con lo cual, me habla también de otras medidas, pero ya le digo que esta de la consolidación fiscal, como consecuencia de la reforma de la Constitución, es una obligación y se aprobó estando el PSOE en el Gobierno. Y el altísimo dato del paro del tercer y del cuarto trimestre de 2011 estaba vigente en la reforma laboral de Zapatero, porque la nuestra vino posteriormente. Por tanto, la alta tasa de desempleo, fue una prolongación de la situación que venía ya en Extremadura. Es que no me cabe la menor duda.
En cuanto a las políticas... Vaya terminando, señora. Sí, no todas las políticas económicas van a la consolidación fiscal y a la subida de impuestos. Es que quedan pendientes y estoy segura que las políticas económicas, que son las que yo más confío, que pueden reactivar la economía y van dirigidas a reactivar la economía, como es consecución del mercado único. En España no hay mercado único, ¿de acuerdo? Y todo lo que vaya encaminado a liberalizar los mercados de bienes y de servicios, facilitar la creación de negocios, que en todos los organismos económicos internacionales, cuando se ha medido la competitividad de la economía española, salimos mal parados, porque es el principal problema. La dificultad para crear negocios, la cantidad de trámites administrativos, sanitarios, etcétera, días, el doble de días, el doble de documentos, etcétera, para crear un negocio, que en la medida de los países avanzados, en la medida en que se avance en eso, será muchísimo más fácil el emprendimiento y esas medidas van a llegar y están llegando. Se está trabajando en eso y yo creo que van a ser medidas que sí van a suavizar la caída de crecimiento de la economía española. ¿De acuerdo? Y nada más, no sé si había alguna pregunta más. Pero fundamentalmente eso. Ah, bueno, y lo del déficit, que decían que sí había sido 1 y que después el 4,5 fue culpa nuestra. El déficit que después, haciendo cuentas, nos encontramos fue del 4,5. El 4,5 y eso no fue nuestro. Si lo que hicimos fue continuar en esos meses lo que ya nos encontramos. El que haya en 2012 sí es achacable a nosotros. El de 2011 no. ¿De acuerdo? En fin, no tengo nada más que decir. Muchísimas gracias, señora directora general. Pasamos a la segunda pregunta, formulada por don Miguel Bernal, que tiene la palabra durante 3 minutos. La doy por formulada, señora presidenta. Bien, pues entonces vuelve otra vez a tomar la palabra doña Raquel González por un tiempo máximo de 10 minutos. Bueno, pues es bien conocido que la Asamblea de Extremadura, en el ejercicio de sus competencias, aprobó la Ley 14/2001 de 29 de noviembre del impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito. Es también muy sabido que el Estado, mediante ley del 16/2012, 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica, ha creado el impuesto sobre los depósitos de las entidades de crédito. Puesto que el Estado no puede desconocer ni limitar las competencias de la comunidad autónoma, de acuerdo con el apartado 13 del artículo 19 de la ley estatal, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 8/1980 de 22 de septiembre de financiación de las comunidades autónomas, a partir de ahora LOFCA, para ir más rápido. Y es que el artículo 6.2 de la LOFCA consagra que cuando el Estado, en el ejercicio de su potestad tributaria originaria, establezca tributos sobre hechos imponibles gravados por las comunidades autónomas que supongan a éstas una disminución de ingresos, instrumentará las medidas de compensación o coordinación adecuadas en favor de las mismas. Hay que precisar que el nuevo impuesto creado por el Estado se exigirá con efectos para los periodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2013. Por tanto, por lo que se refiere al impuesto extremeño, este se devenga con carácter general el 31 de diciembre de cada año, precisando su norma reglamentaria que la presentación e ingreso de la autoliquidación se efectuará entre el 1 y el 31 de julio siguiente. Así pues, durante el mes de julio de 2013 se deberán presentar e ingresar en su caso las cuotas devengadas del impuesto en el ejercicio 2012, ya que durante ese periodo no hay colisión con la norma estatal. Por tanto, la creación del impuesto por parte del Estado no tendrá impacto en la economía en 2013, porque, repito, tendremos la recaudación en julio. A partir de entonces, en 2014, en los años sucesivos, dependerá del importe de la compensación que se negocie con el Gobierno central. Estamos ya en las negociaciones y lo que se está negociando es que el importe que nos venga sea lo que estábamos recaudando, que aparece en nuestro presupuesto en 2013, de 39,1 millones de euros. En cuanto al otro impuesto, el impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente, también el Estado creó, por ley del 15/2012, 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, creó un nuevo impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica.
Nosotros teníamos un impuesto también sobre la producción de energía eléctrica. Bueno, pues al igual que ha ocurrido con el impuesto sobre los depósitos de las entidades de crédito, la Ley 15/2012, 27 de diciembre, prevé en su disposición adicional primera que en la medida en que los tributos que establezca esta ley recaigan sobre hechos imponibles gravados por las comunidades autónomas y esto produzca una disminución de sus ingresos, será de aplicación en lo dispuesto en el artículo 6.2 de la LOFCA que ya he mencionado. Por tanto, al igual que en el impuesto sobre los depósitos bancarios, vamos a negociar el importe de la compensación que se venía recaudando. Y aquí una precisión para lo que se venía recaudando: lo que tenemos en el presupuesto en 2013 son 93,2 millones. Alguien puede coger lo que se venía recaudando en años anteriores y no era esa la cantidad. En 2012 fueron 71, redondeando 5 millones. ¿Por qué son 93,2? Porque en una de las últimas reformas de medidas fiscales, la Ley 28 de junio, aprobado por todos, se subió el tipo de gravamen de este impuesto ecológico. Por tanto, a los ingresos efectivamente recaudados en 2012, los 71,5 millones, aplicándoles el nuevo tipo impositivo, nos sale una recaudación para 2013 de 93,2 millones, que es lo que vamos a negociar con el Gobierno central, que sea la compensación que nos debe a Extremadura. Por tanto, ese es el escenario que planteamos y, por tanto, creemos que no tendrá impacto en nuestra economía. De todas maneras, como habla sobre macromagnitudes, me gustaría que me precisara qué macromagnitudes se refieren, porque no todas impactarían. Nada más. Pues tiene la palabra don Miguel Bernal, por tiempo de 5 minutos. Gracias, presidenta. Ahora le aclaro, doña Raquel, a qué macromagnitudes nos referimos en mi grupo parlamentario. Lo primero, estamos, creo que de acuerdo en que estamos hablando de dos impuestos no de carácter menor. Estamos hablando de 132,3 millones de euros anuales para Extremadura. Mire, doña Raquel, me gustaría que en esto no nos hiciéramos trampas. Ni ustedes hacia nosotros, ni nosotros hacia ustedes, y mucho menos que nos hiciéramos trampas cada uno a nosotros mismos. Mire, usted sabe que no es neutro la anulación de los impuestos autonómicos por la puesta en marcha de medidas de carácter nacional. No es neutro por lo que le voy a decir. En primer lugar, porque si la compensación del Gobierno central se produce, esa compensación no sale de donde tenía. Ese dinero que llegará a Extremadura, o que llegaría a Extremadura, no llega de donde tiene que llegar. Y para nosotros no nos da igual que el gato sea blanco o sea negro. Estos impuestos los pusimos para que lo pagaran los bancos y las eléctricas. No lo pusimos para que lo pagaran los españoles y las españolas, los extremeños y las extremeñas, como así lo ha decidido finalmente el Partido Popular. Y en segundo lugar, la segunda trampa que no nos debemos hacer, doña Raquel. Usted sabe perfectamente que en el momento en que se modifique el mecanismo de financiación de las comunidades autónomas, el fondo de suficiencia va a absorber esas compensaciones que el Gobierno central pueda mandar a Extremadura por la desaparición, por la eliminación de nuestros dos impuestos, y finalmente Extremadura terminará perdiendo 132,3 millones de euros cada año. El objetivo que tiene el Gobierno sustentado por el Partido Popular, el Gobierno del señor Rajoy, es doble con esta medida. En primer lugar, reducir impuestos a los grandes y, en segundo lugar, subsidiariamente cargarle esos impuestos a los más débiles. Y eso, pues, tiene consecuencias. Mire, me decía al final de su intervención a qué ratios, a qué parámetros nos referíamos cuando decíamos qué impactos va a tener. Mire, yo me voy a ir a las declaraciones que el comisario europeo de Asuntos Económicos, el señor Olli Rehn, ha dicho hace poquitos días. Voy a leer. Esto es una traducción, pero más o menos venía a decir: nos hemos equivocado en el impacto de los recortes. Creíamos que la retirada de 1 euro del mercado restaría medio euro del PIB. Ahora sabemos que se ha triplicado esa previsión. Es decir, lo que ya sabíamos los socialistas, que quitar 1 euro de gasto público tiene un impacto superior
sobre el PIB porque hay apalancamientos, en este caso negativos. Retirar disminuye el PIB en más de ese euro, lo que ya sabíamos, hoy lo ha reconocido la Comisión Europea cuantificándolo. Cada euro de gasto público que se quita de los presupuestos significa 1,5 euros menos que tiene la generación de riqueza del territorio de que se trate. Y el señor Olli Rehn, habla de la media europea. A lo que vamos. La retirada de 132,3 millones de euros de gasto público, que le insisto, doña Raquel, se va a producir a medio plazo en el momento que se revisen los mecanismos de financiación autonómica. La retirada de esos ingresos va a significar la retirada de gasto público en nuestra comunidad autónoma por valor de 132 millones de euros. Allí donde el sector público viene representando un 15% del PIB media europea, ahora tenemos que trasladarlo a Extremadura, donde, si no estoy equivocado, nuestro PIB, el componente público de nuestro PIB está en torno al 25%. Haciendo ese ajuste de lo que el comisario europeo ha dicho tan solo hace unos días, en Extremadura la afirmación sería que por cada euro que retiramos de gasto público se convierte en una reducción de PIB de 2,3 euros regionales. Y a partir de ahí podemos calcular fácilmente el impacto que puede llegar a tener la retirada de 132,3 millones de euros del gasto de la economía regional. En todo caso, cantidades que están en una horquilla entre 270 y 300 millones de euros de caída de nuestro Producto Interior Bruto y un impacto porcentual de nuestro PIB que supera el 1,5% del PIB regional. Fíjese, señora directora general, si tiene o no consecuencias la decisión del gobierno del señor Rajoy de quitarle un impuesto a los bancos, quitarle un impuesto a las eléctricas, soltárselo a la ciudadanía y a medio plazo eliminar ese impuesto o esos impuestos que Extremadura, en el ejercicio de su autonomía, puso en marcha. Nosotros, cuando apoyamos estos impuestos y cuando pusimos en marcha estos impuestos, estábamos pensando en quién paga los impuestos y qué consecuencias económicas y sociales tenían estos impuestos. El señor Rajoy, con el sustento del Partido Popular, que también sustenta el gobierno de la región, por cierto, sin grandes algaradas del señor Monago. El señor Monago, cuando presidente de la Junta de Extremadura, cuando quiere hacer ruido a nivel nacional, no duda en hacerlo con el mayor ímpetu posible, incluso manejando algún lenguaje que en el ámbito de la política debería estar descartado. Voy a ir terminando, señora presidenta. Le digo, con este fuerte impacto que prevemos en el medio plazo sobre el PIB regional y, lo que es más importante para mi grupo parlamentario, sobre la economía social de esta región, sobre el empleo y sobre la calidad de vida, ante ese ataque no hemos visto todavía sacar pecho al señor presidente de la Junta de Extremadura e intentar parar este desaguisado, este auténtico desaguisado que se ha cometido sobre nuestra comunidad. Nada más y muchas gracias, señora presidenta. Bueno, gracias, don Miguel. Y para terminar, y en su turno de dúplica, para cerrar el debate, tiene la palabra doña Raquel González. Bien, muchas gracias. Bueno, está planteando usted que algo que podría ocurrir, que piensan que esa compensación no vendría, o que si viene, bueno, pues vendría de otra manera, que pueda haber una modificación, se revisa la financiación autonómica y que al final vamos a perder esos 132,3 millones. No es el escenario que nosotros nos estamos planteando. Nosotros lo que nos estamos planteando es que, en base a ese artículo de la ley de la LOFCA, nosotros vamos a pedir esa compensación. Y el escenario que estamos barajando es que nosotros, el dinero nos va a llegar. Que después el escenario que usted le da la razón y sucede lo que usted está diciendo que puede suceder, bueno, pues ya lo valoraremos, ya lo veremos y pues nos hacen comparecer por los medios que ya ustedes conocen y vendremos a explicar lo que es lo que ha pasado, pero no es el escenario que nosotros estamos planteando. Nosotros vamos a negociar, el Consejo de Economía ya se ha puesto en contacto con Madrid para que nos reciban y lo que llevamos es negociar el importe de la compensación que nos compense
esta cantidad, exactamente estos 132 millones, los 93,2 por parte del impuesto de las eléctricas y los 39,1 del impuesto bancario. En cuanto a que si nosotros hemos hecho, que si recaso de los ciudadanos, que si impuestos, bueno, ZP también bonificó el impuesto de patrimonio y lo sacaban de los presupuestos generales del Estado y a ustedes parece que también les parece muy bien. O sea que si todos nos ponemos ahora a sacar lo que han hecho unos y otros, pues también gobiernos del PSOE en su momento pues también han favorecido pues a los más ricos y a los bancos y a las grandes fortunas y o sea que tantos unos como otros, bueno, pues si nos ponemos aquí ahora a tirar, pues entramos en un debate que no sé por dónde vamos a salir. Entonces no creo que está planteando, repito, un escenario que muy bien. Pues ya veremos, Entonces, si usted tiene razón, espero que no, pues volveremos a hablar del tema. Nosotros, el escenario que repito que nos planteamos es que vamos a negociar, porque además había una propuesta de impulso que plantearon ustedes, que en el caso de tal, que el Gobierno de Extremadura negociara la compensación por las cantidades que se venían ingresando, y en eso es en lo que estamos ahora mismo. Por tanto, no puedo hacer otra consideración. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Bueno, pues terminado el debate, se levanta la sesión.